Etelmarina Batres Moreno, guatemalteca, educadora musical, formada en el Conservatorio Nacional y en la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical. Investigadora, autora de 23 libros y 32 CDs. Culminó estudios de doctorado en investigación social, magíster y licenciada en letras. Dirigió la licenciatura en educación musical en la Universidad Da Vinci, en donde es docente. Dirige el programa Viva la Música, es miembro del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte y de los comités asesor y publicaciones del FLADEM, Foro Latinoamericano de Enseñanza Musical, entidad de la cual fue presidenta latinoamericana. Pertenece al Movimiento de la Canción Infantil de Guatemala y al Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña. Es editora de varias entidades, ha sido docente y conferencista. Maestra, me la puedo pasar aquí el podcast entero y creo que me voy mejor a la pregunta de ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Desde dónde? No, México, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. También, porque en 2022 recuerdo que mientras yo estaba en Bogotá, usted llegó a Popayán. Ah, sí, sí. Entonces, empecemos, maestra, por su edad. No tiene la edad de Matusalén, maestra. Ya casi, ya le voy llegando. Bueno, doctora en realidad. ¿Y cuándo empezó esta pasión por la educación? Cuéntenos un poco de su pasión por la educación musical. Sí, bueno, mi pasión por la educación empezó de que yo vengo de una familia de maestros. Entonces, cuando uno es hijo de maestros, de alguna manera está conectado con eso. Mis papás compartían a la hora de la cena, decían, fíjate que hoy un niño tal cosa y el otro tal otra, y los hijos ahí comiendo opinábamos, como que conociéramos, como que sus estudiantes fueran nuestros hermanos casi. Y en algún momento eran nuestros hermanos, porque mis papás tenían una mentalidad en que sus estudiantes llegaban a la casa, nosotros primero jugábamos, luego platicábamos conforme fuimos creciendo. Entonces había ya un amor por la educación y una serie de convicciones también que se iban como absorbiendo. Mis papás eran producto de la Revolución de Octubre en Guatemala. No habían vivido la revolución como revolucionarios, sino fueron niños educados bajo la Revolución de Octubre. Okay. Mi mamá, por ejemplo, contaba que ella recibía una revista para niños, que después yo me enteré que era la revista Alegría, de la cual se imprimían 10,000 ejemplares. ¿Aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala, y se regalaban a los niños de las escuelas. Y mi mamá decía muchos poemas, había muchas canciones infantiles, y todo era de su revista. Yo tuve que ir muchos años después a la hemeroteca a buscar dónde está la revista Alegría y a tratar de averiguar quién era la educadora Marilena López, que había logrado incidir en una niña que venía de Cuilapa, Santa Rosa, una población que no tenía ni siquiera escuela secundaria. Mi mamá, al terminar su 6º grado primaria, tuvo que ganar una beca para venir a estudiar como interna a la ciudad capital. Entonces ya para mí ser maestro era muy importante. Claro. Tenía como una chispa, era como una estrellita que yo veía que podía incidir en algo. Todavía no lo podía teorizar, pero ya era pequeña y yo ya pensaba en eso. Sin embargo, a los 13 años tuve la oportunidad de empezar a dar clases como maestra en una iglesia. Había algo que le llamaban la escuela bíblica de vacaciones y me escogieron para ser asistente y era algo muy bonito porque nos daban un librito que en aquel momento para mí era una tabla de salvación. El librito casi le decía, diga buenos días, le van a contestar buenos días. Sí, pues. Era más o menos una guía. Sí, pues. Pero ese librito decía, prepare una refacción para los niños, porque ellos deben comer. Luego decía, prepare una manualidad para los niños. Si sabe un cantito, cante con los niños. Ah, qué interesante. Sí, entonces, era una cosa muy interesante y también se daba una lectura bíblica y una historia bíblica. Claro, entonces, yo empecé en la iglesia a la edad de 13 años, luego ya me quedé dando clases
durante unos 15 años en esa iglesia en lo que se conocía como escuela dominical. Claro, Obviamente, al llegar a tercero básico y tener que escoger la carrera, yo tenía que escoger magisterio. En esa época, el magisterio en Guatemala no había pasado a la universidad y uno lo estudiaba a nivel medio. Entonces yo comienzo, me acababan de expulsar del conservatorio, yo estaba en tercero básico cuando fui expulsada, y entonces comencé a llorar porque yo quería seguir mis estudios musicales y no sabía qué hacer. Mis papás no tenían para pagarme un profesor privado, y un día mi papá vio un rótulo que decía Escuela Normal para Maestros de Educación Musical. Y me dijo, si quiere, sigue usted estudiando ahí. Ahí, claro. Pues sí, le dije, me voy a esa escuela porque... Y encima quedaba en el edificio del conservatorio. Solo que quedaba en el mismo edificio, solo que era en la jornada nocturna, de 6 a 10 de la noche. Qué interesante. Entonces, todo el día era el conservatorio y en la noche era la escuela. Y por la noche había una jornada. Y en la escuela me llevé la gran alegría de que mis compañeros del conservatorio estaban también. O sea, que yo continué ahí. Pero mi papá dijo, como no sabemos de qué se trata esa escuela, usted por las dudas siempre estudie magisterio. Bueno, papá. Y yo era una niña muy obediente. Todavía no me había entrado la rebeldía. La rebeldía a mi vida llegó muy tarde. En la niñez y en la adolescencia yo era muy obediente. No había... Yo no viví el adolescente rebelde, yo fui la adulta rebelde. Sí. Me llegó tarde, pero creo que es bueno que le llegue al ser humano en algún momento de su vida. Sí, definitivamente, maestra. Sí. Perdón que la interrumpo, pero digamos porque quiero traer, digamos, un par de temas a la charla. El primero es, me llama mucho la atención la dinámica de sus papás con respecto a sus alumnos, porque luego y con la experiencia que tengo yo ya de independiente como profesor, digamos, sí llega un momento en el que uno siente los alumnos son una especie de hijos míos, no de sangre, pero ¿por qué? Porque, a ver, los ejemplos son lo más fácil de traer a colación, y es, tengo un alumno que tenía 8 años cuando empezó a aprender a tocar guitarra conmigo. Cuando tenía más o menos unos 9 años, se me quedó viendo, Harold, ¿por qué tenés la barba larga? Yo, me gusta, ese es mi estilo, no hay nada. Entonces, ¿y por qué usas aretes? Me dijo, si los aretes solo los usan las mujeres. Y yo, no, también hay hombres que usamos aretes, pero nada más es el estilo que a mí me gusta. Y el pelo largo, yo también, o sea, no hay nada detrás. Cuando estaba joven me lo empecé a dejar crecer y luego ya me acostumbré, no hay ninguna como relación cabal así con... quiero ser rebelde y quiero cargar el pelo largo, no, solo me acostumbré a utilizarlo y pues eso, cuando yo sea grande me voy a dejar crecer el pelo y me voy a poner aretes. Y yo, pero no le digas a tu mamá y a tu papá, sobre todo a tu papá, le digo, no te preocupes, solo no les vayas a decir que pasaron los años, el muchacho se acaba de graduar de el high school y se acaba de ir a estudiar la universidad, y hace poco estuve en su casa y me dice, estaba peleando con la mamá porque no se quería cortar el pelo, porque vos sabes que a mí siempre me ha gustado un poco el pelo más largo, que no sé qué. Yo no voy a decir nada. Uno ve cómo los niños se ven influenciados por uno, y yo creo que eso lo carga a uno de responsabilidad por tratar de ser una mejor persona en todos los aspectos, porque si con pequeñas cosas como esas se ven influenciados por cosas más profundas, seguro que sí. Sí, Harold, definitivamente hay una especie de mímesis que se da cuando hay una identificación sólida entre el educador y el estudiante. Y es una identificación no impositiva. De ninguna manera claro. Tú tienes que ser... No, para nada. Sencillamente hay una especie de identificación tal que puede ser de muchas maneras. A veces es una identificación ideológica, a veces es una identificación artística, a veces es una identificación a tal extremo que hasta que quisieran hablar como tú, caminar como tú. Yo tengo varios hijos e hijas pedagógicas también,
que hasta el día de hoy, y puedo decir que ahora ya tengo nietos pedagógicos, porque Tus hijos ya han ya los hijos de alguna manera han transmitido, y cuando nos encontramos se vuelve una triangulación que me dicen, yo la quería conocer porque mi maestro me hablaba de usted y ahora la conozco. Yo digo, Dios mío. Claro, y sí, y termina viendo una especie cabal ahí de admiración, porque mira uno como los niños y se emocionan cuando uno de repente cuenta algo o ven que uno toca algo, ven, y hay una especie ahí de admiración y justo como de querer imitar. Maestra, ¿cómo? Solo Sí. déjame, ahí hay un elemento muy interesante y es lo que están diciendo que es el diferenciador entre la inteligencia artificial y el ser humano que es maestro. Porque has visto que algunos dicen que en esta época van a desaparecer los maestros, porque la necesidad de buscar información ya no la tienes. O sea que el que veía en un maestro un informador también estaba equivocado. Bueno, entonces uno necesita información, pues ahí está el internet, ahí están todas las fuentes que uno quiera. Tú necesitas una técnica, pues hay tutoriales y todo lo demás, pero esa identificación con la persona, ese platicar y eso que te decía el niño, Harold, ¿y por qué usas así la barba? Ajá. Y ese momento en que tú tienes que, le dices, mira, pon tus deditos acá. Ah, es que no te está saliendo, porque este dedo, mira, a ver, practica un poquito, mueve el dedo para arriba. Ah, era eso. Sí, lo que, sí. Ajá, sopla Claro, de esta manera. Sí. La especialización de la técnica. Esos detalles, o que ves a un niño que se burla del otro y tú le dices, no, pero a ti también te sale, ve, no, respetémonos. Ese diálogo, esa relación tan humana, ese llegar y recibirnos con un abrazo, te ha de haber pasado, Harold, que tú llegas, sobre todo los chiquititos se y sin conocerlo a uno casi. Profe, lo quiero. Y uno, bueno, mucho gusto, va a empezar con alumnos de Daniel Ovalle, porque yo solía cubrirlo mucho cuando él salía de viaje en el colegio en el que él trabajaba. Entonces sí me pasó cada vez que una vez llegué y una nena así de la nada llegó a abrazarme y profe, lo quiero mucho, y me abrazó y yo, bueno, mucho gusto para empezar, pero gracias, ¿no? Se siente uno ahí. Maestra, yo la educación la siento como una comunicación de doble vía, porque yo no puedo dejar de verme a mí como un aprendiz en frente de un alumno. Claro. Entonces, pues hablando sobre esto de la inteligencia artificial y esto, yo pensaría que va justamente a eso, que en el momento en el que yo estoy hablando sobre un tema, digamos, pero no de la forma impositiva en la que traemos la educación de, bueno, vamos a aprender sobre este tema y bla, 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 leo la definición y el niño está callado. No, a mí me parece que la educación debe de ser esta relación que estamos teniendo ahorita, donde yo propongo, donde yo veo, y tal vez, digamos, en el lado de la especialidad de la que yo esté explicando, no sé, por poner ejemplo, teoría musical, ¿verdad? Acordes y progresiones y estilos históricos y yo qué sé, y el alumno venga y quiera hacerme alguna, no solo consulta, sino ahora se da mucho que los muchachos quieren corregirlo a uno. A mí me parece que eso lo que me enseña es la situación en la que él está, ¿verdad? O sea, como qué es lo que ha aprendido, cuál es su forma de ver la música con las herramientas que tiene. Por ponerle un ejemplo, que estoy seguro que puede pasar en cualquier otro tema, no solamente en la música, ¿va? Sino digamos con determinado tema. En el momento en el que un alumno proponga algo sobre la mesa, yo como profesor no solo tengo la, digamos, obligación de ampliarle el conocimiento dentro de lo que está en mis manos claramente, ¿va? Sino también tengo la obligación de tratar de entenderlo para saber cómo es que él está absorbiendo la información y cómo es que él maneja determinado tema, ¿va? Entonces creo que la educación se vuelve una comunicación de doble vía. Claro. ¿Verdad? Totalmente, Harold, totalmente. Mira, la educación dio un giro muy grande desde el Magister Dix, aquel maestro que lo sabe todo y que era impositivo sobre el niño, y luego al descubrimiento, estamos hablando de hace 150 años, al descubrimiento de que el centro tenía que ser el niño, y luego a esa equiparación en la cual llegamos a un concepto que es el de las pedagogías abiertas.
en el cual las pedagogías abiertas nos dicen a nosotros que ya no tenemos que hacer una planificación clásica como era antes. Ajá. Todavía en la época en que yo me formé como maestra, a mí me enseñaban que tenía que redactar un objetivo, que posteriormente se transformó el concepto en competencia de alcanzar, tenía en aquel tiempo un contenido, actividades a desarrollar o experiencias de aprendizaje y terminaba recursos y evaluación. Ahora no, eso que tú dices de ese diálogo no es llegar y decir, hoy te voy a enseñar la canción tal o cual, sino tú llegas y, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Vas platicando con el alumno y el alumno es el que te dice, profe, maestra, Ethel, Harold, yo siempre he querido tocar tal. ¿Cuál quieres tocar? Aquella que está, mire, aquí la tengo. Y te muestra el video. El teléfono. Claro. Y lo saca de su teléfono y te dice, yo quiero tocar esto. Y tú dices, esa es buenísima, probemos a sacarla. Y entonces tú, a partir de lo que él quiere, o sea, son los intereses los que nos van ayudando a construir realmente los procesos pedagógicos. Y esos intereses son los que nosotros tenemos que visibilizar. Para un educador musical que da clase individual es facilísimo. Claro. Así, ¿qué quieres tocar? Esto. Ven pues. Sí, y alguien dirá, ay, pero no, la técnica. La técnica va a llegar con cualquier canción, como la gramática llega con el idioma. Es decir, nadie tiene que aprender primero qué es adjetivo, qué es sustantivo, qué es verbo, qué es complemento directo, para poder armar una oración. Nosotros tenemos ya el lenguaje como un todo y de igual manera nosotros podemos ir a partir de la música viva y no de la música fosilizada, le llamo yo, que sería solo hacer escalas, solo hacer arpegios aisladamente. Claro. Es como poner a un niño, hágame un listado de 20 adjetivos, de 20 sustantivos, que era la forma tradicional. Pero cuando tú le ponías, redacta ahí, dime cómo te sientes hoy, escríbelo, solo ponía, ¿qué quieres poner? Nada. ¿Qué hiciste hoy? Nada. Escribe algo, nada. Te das el bloqueo que habíamos generado. Sí. Entonces, que se sigue generando, siento yo, hasta el día de hoy. Que se sigue generando porque uno de los factores en común que he encontrado yo con gente desde pequeño hasta adulto que quieren aprender a tocar guitarra y que es como, mira, quiero aprender a tocar guitarra y yo, ok, ¿qué quieres hacer? Va? No sé, va. O sea, ¿hay alguna música que te guste? Sí, toda, ¿va? Ok, pero ¿un artista en específico? No, a mí me gusta la música en general. Decime lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Y estamos hablando desde niños chiquitos, que yo entiendo en los niños chiquitos pues sí un poquito más, porque pues no tienen ahí como definidas estas cosas, pero es que acabo de tener un señor de 62 años que me pasó lo mismo con él, ¿va? Y yo logré como enfocarlo a, dígame el primer artista que le venga a la mente, Johann Sebastian, ¿no? Yo, va, entonces por ahí nos vemos y desde ahí le voy a empezar a enseñarle, decía yo, claro. con respecto a la técnica y sobre todo en la guitarra, que es un instrumento de velocidad. Yo lo que le digo a 2 alumnos adolescentes que tengo ahorita es, la velocidad es inevitable. Preocúpate por otras cosas porque la velocidad va a ser inevitable, vas a tocar rápido. Y yo me voy a encargar de que toques rápido, definitivamente. Te voy a explicar los secretos de cómo tocar rápido y las vías por las que uno toca rápido y todo, pero no te preocupes por ella porque va a ser inevitable, ¿no? Sí, pues. O sea, no hay forma de no tocar rápido si uno tiene una muy buena base, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que por ahí va esta parte de... O sea, tenemos que ir abriendo la pedagogía y hay un elemento que tú mencionaste. Dice, aunque han ocurrido grandes hitos que tendrían a nosotros que mostrarnos, podemos estar acá desde una educación que respete al estudiante, que valore sus intereses. No todos estamos en el mismo canal, no todos estamos en la misma posición. Alguien podrá decir, yo toda mi vida he trabajado, yo tengo este programa, tengo mis notas desde hace 35 años y no las cambio porque esas notas son infalibles. Claro. Entonces, hay quien está aferrado a una situación. Sí. Entonces, nos damos cuenta que aunque haya un primer mundo donde hay un gran desarrollo, ni en el primer mundo todo mundo está así.
y ahora hay un tercer mundo, como puede haber un quinto mundo, porque así nos clasifican, ¿verdad? Yo ya no sé en qué círculo del infierno de Dante nos quieren meter, ¿verdad? Sí. Pero esta situación es así, no todo el mundo está manejando todo. Y solo quería un comentario. Ajá. Para el educador musical, cuando nos toca la función de una clase instrumental de 1 a 1, es muy sencillo. Cuando nos toca como educadores musicales llegar a un colegio, a una escuela, donde tenemos global. 65 niños, allí es un reto diferente. Sí. Y alguien dirá, no se logra nada. Se puede lograr muchísimo. Sí, se puede lograr, pero allí tenemos que trabajar con otras estrategias. Y también allí son los intereses de los estudiantes los que van a dirigir y a encauzar mucho los intereses y las posibilidades que ellos ya tienen. O sea, no tenemos, alguien me decía, me encanta llegar a un lugar donde nadie sabe nada, todos aquí están en cero y yo los voy a desarrollar. Digo, no hay nadie que no sepa nada, ni nadie que esté en cero. O sea, ya la gran pedagoga Violeta de Gainza dijo que todos nosotros tenemos un mundo sonoro interno. Un mundo, ese es un concepto de ella, en el que habla de cómo desde el vientre de la madre se está creando este mundo sonoro que está, digamos, influido por el idioma que vamos a hablar, por el acento con el que vamos a comenzar hablando, por las canciones que la madre está escuchando, pero no solo la madre, porque ella va caminando con el niño en el vientre, es la canción de la madre, pero es la canción que oye en el ruletero, y es la canción que le pusieron los primos y los hermanos, y por todos lados donde sea. Su entorno. Todo ese entorno. Entonces, cuando alguien nace, además que el oído es el primer sentido que se desarrolla, a partir del 5º mes ya estamos escuchando, entonces, con toda esta relación, es imposible que alguien llegue a un grado con niños de 4º primario y diga, no saben nada. No, esos niños tienen una definitivamente riqueza tienen un inmensa entorno, que solo tenemos que canalizar. Y yo no lo presenté al principio por la dinámica de la presentación de su personaje, maestra, pero nosotros le llamamos a este podcast Atrofia Cultural, precisamente porque yo a la hora de pensar en estas dinámicas, lo que digo es, este niño está condicionado por la música que un mercado le impone a sus papás, a sus amigos, o sea, en general, y no hay aquí en Guatemala por lo menos aquí en la capital, digamos, un entorno musical, un entorno artístico, un entorno cultural que no esté relacionado de una forma directa con consumir, ¿verdad? O sea, es decir, la música no la cantan ellos, no es música propia, es música que ponen en las redes sociales, es música que ven en los videos, es música que ven en los tutoriales. Yo entiendo un poco el alcance de esa globalización y esa intercomunicación que existe ahora por medio del internet y las redes sociales, pero siento que en países que no tienen tan fomentada su identidad cultural como Guatemala, lo que sucede es que vienen a aplastar completamente lo poco que se podría construir y que estos niños están... Ahora, digamos, el discurso viene desde que yo como músico entiendo que la música te trae a ver, yo lo explico así, la música tiene un discurso implícito que pertenece a la cultura de donde viene. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero estudiar música de Bach, yo jamás voy a poder tocar la música como la tocaba Bach. Ya de por sí, yo sé que es un análisis que usted ya habrá escuchado y manejado antes, que es, primero, no soy Bach, segundo, no vivo en la época de Bach, tercero, no vivo en el país en el que Bach, es más, ni siquiera conozco Alemania porque nunca he pisado el viejo continente, ¿va? Entonces, ¿cómo puedo acercarme yo? Claro, por tratados, por historia, por no sé qué, pero a mí me parece que lo que me lleva es a querer adoptar un discurso que no es mío. Algo así como que yo me pusiera a hablar ahorita como que fuera español, ¿no? Se va a escuchar que estoy intentando imitar un español, pero también se va a escuchar que es falso, ¿verdad? Entonces en la música yo creo que eso se percibe. No es lo mismo crecer con música propia que crecer con música de alguien más,
¿me entiende? O sea, o más o menos así lo entiendo yo, nuestra dinámica no permite, y entonces en el momento en el que, hablando de esta clase grupal, yo quiero llegar, la tengo muchísimo más difícil en un país como Guatemala, donde no puedo, por ejemplo, decirle a los niños, miren muchachos, vamos a cantar hoy la canción de Ni un centavo de Malacates, porque el 99% de los niños no la va a conocer. Tal vez por ahí alguno que el papá lo escuche, ¿verdad? Tal vez lo he intentado. Eso es al final, lo he intentado. He estado abierto a escuchar qué es lo que ven ellos y normalmente ahora está ligado a videojuegos, ¿verdad? A redes sociales, a influencers, ¿verdad? Muy poco a televisión y a series de televisión, bastante más, de hecho, a películas o cosas de cine, ¿verdad? De productoras multinacionales y todo, pero no propias. No propias. Me he topado con yo sé que conoces esta canción y tocar Luna Xelajú frente a un niño de 10 años, que uno diría, este niño la tiene que conocer porque eso tiene que sonar aquí en Guatemala y no la conocen. Y es como, no sé qué estás tocando. Yo, ok, yo lo entiendo, ¿va? Porque luego y sí, estamos como muy desconectados de nuestra gente, de la gente porque claro que sí hay quien produzca música a todas las edades y de todos los tipos de música. Sí. Harold, estás metiéndote en unos conceptos buenísimos. Bueno, veamos. Yo estaba hablando de un mundo sonoro interno, refiriéndome a que hay ya todo un bagaje musical y sonoro, ¿verdad?, dentro de nosotros desde que nacemos y vamos creciendo. Ahora, ¿de dónde viene ese bagaje? Ahí tú nos has dicho, medios de difusión que nos inundan, redes sociales, las personas que tienen acceso a redes sociales y todo lo demás. Porque recordemos que también la disparidad de Guatemala es tan grande, grande, que es muy difícil hablar de Guatemala como una sola entidad cultural, ¿verdad? Claro. Obviamente también es tan complejo hablar más bien pensaría, no hablar de una identidad cultural, sino de identidades culturales múltiples, diversas, multilingües incluso, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros como un niño que sí puedes estar quizá en Santana Huista o Santa Catarina Ixtahuacán, o un niño que puede estar en los caseríos que están arriba de la Sierra de las Minas, con menos exposición a esto, se acercan a otros contextos culturales, ¿verdad? Sin embargo, los núcleos urbanos, el núcleo de la ciudad capital, los estratos sociales también, en los cuales es un prestigio expresarse, por ejemplo, en idioma inglés, que es la lengua de prestigio. Ya la lengua española es una lengua con menor prestigio, y luego los idiomas mayas son incluso descalificados en relación a lo demás. Algo parecido sucede con la música, con la ropa, con todo esto. Entonces, creo yo que pasan todos los procesos primero por una revisión propia de el nivel de colonialismo cultural en el que cada uno de nosotros puede estar inmerso, porque el propio proceso educativo nos ha colonizado culturalmente, nos ha presentado una perspectiva del ideal de cultura que tendría que darse, cuando en un país tan diverso como Guatemala no puede haber un ideal de cultura sola, porque las culturas son múltiples, las culturas son diversas, y cada quien tendría que sentirse, en primer lugar, identificado y feliz con el entorno que tiene, lo cual tampoco debe verse como una limitación. ¿Debo yo quedarme solo con mi entorno sin salir del mismo? Imposible. No, claro que no. Entonces, dice vivir dentro de este entorno para... Me gustó una palabra, tú dijiste atrofia cultural. Exacto. Y estoy tratando de buscar cuál será el antónimo de atrofia. No sé si alguien tiene ahí un diccionario que nos ayude. ¿Será distrofia? No estoy seguro. De lo atrofiado, lo desarrollado? Lo que me viene a la mente, digamos,
es cultura de respeto. Y me viene a la mente, o precisamente ahorita que usted habla de todas estas cosas, la plática que tenía yo en un episodio anterior con Omar Morales. Ah, sí. Y Omar sí, me fue hizo... mi alumno. Saludos, Omar, si estás por ahí, sí. De atrofia, hipertrofia. O sea, ¿ese es el antónimo? Sí, sería como crecimiento. Porque la hipertrofia es como la muscular. Sería ahí. Un gran desarrollo, ¿verdad? Sí. Porque entonces yo pensaría lo interesante que sería tratar de buscar antídotos contra la atrofia, ¿verdad? Que creo que por ahí le termino va la de idea. contar en el caso de Omar. Lo que pasa es que Omar me abrió la mente a algún concepto que yo ya tenía en la cabeza, pero me lo abrió. Yo soy una persona muy visual, muy espacial, y lo que me decía Omar era las linitas estas de los límites territoriales, pues son imaginarias, claro, y son impuestas y son todo eso. Y yo, claro, o sea, luego y al final imaginémonos un mapa así como lo conocemos de América y quitémosle todas las líneas que nos han dibujado de fronteras, de países, y entonces lo que salta es todas esas culturas. Es que, digamos, en el caso de Guatemala, en Petén hay una cultura, digamos, en el caso del agua hay otra cultura, ¿verdad?, diferente, en Huehuetenango salta otra, en Escuintla salta otra, en Xela salta, o sea, comienzan como que fueran, siento yo, pues, o sea, pensándolo de forma visual, como a la hora de desdibujar las líneas de las fronteras del mapa, esas líneas fronterizas, cómo se crecen las culturas y su relación entre ellas. Y me viene a la mente porque yo eso es lo que sentí cuando estuve viviendo en Colombia. Una interrelación que tengo que decir que fue muy poco tiempo en comparación a lo que debería de haber sido para poder decir que percibí, pero de entradita, digamos, ese nivel de percepción fue, incluso lo hablábamos ahorita con mi pareja que veníamos hablando, y le decía yo, es que en Guatemala somos muy individualistas. Y cuando un amigo en Colombia, en Bogotá específicamente, me dijo, ¿me puedes decir qué es lo que más te asombró de conocer Colombia? Lo primero que me vino a la mente, porque fue efectivamente eso, fue la sensación de comunidad. Y no dentro de la ciudad, sino en general. Colombia es igual de multiversa y multilingüe como Guatemala. Me atrevería a decir que más, sin poner, digamos, ese estrato de, como allá se hablan 70 idiomas y acá solo 22, no, solo hay muchas culturas, ¿verdad? Pero esas culturas se relacionan entre ellas de una forma más respetuosa que nosotros acá, siento yo. Entonces, creo que por ahí podría ser la cosa. Tenemos una atrofia cultural porque luego es eso, somos súper individualistas y entonces justo eso, lo mío es lo mejor que lo tuyo y entonces lo tuyo no vale y entonces yo soy... Una cosa súper interesante también es eso de los estratos, ¿no? Me viene a la mente una persona que hace no mucho tiempo estuve hablando con ella y me llamó mucho la atención la crisis de identidad que tiene, porque no se siente ni de Guatemala, ni se siente del país donde vive actualmente, ni se siente del país de donde venía la abuelita, ni se siente del país de donde venía el papá. Y yo le decía, es que eso es Guatemala, o sea, sos guatemalteca porque somos muy diversos, ¿verdad? Yo soy la prueba de ello, ya lo he hecho en varios episodios anteriores, ¿verdad? Yo soy hijo de un colombiano y de una guatemalteca, y cuando estuve en Colombia me di cuenta todo lo colombiano que era, porque no puedo haber evitado haber crecido con mi papá y que mi papá traía un montón de formas de ver la vida, un montón de formas de pensar, un montón de costumbres que no pertenecían a esta cultura, que no por eso estoy diciendo que sea mejor, solamente era diferente, pero que eso es lo que nos hace chuchos bien mezclados, pues, digamos, los chuchos criollos de la calle, que ¿qué es? Pues es de todo, porque el perro tiene un poco de dálmata, tiene un poco de husky, tiene un poco... Entonces, esos somos los guatemaltecos, siento yo, en la parte estaladina, claro, porque están también en las poblaciones indígenas, y yo creería, entonces, para volver a poner los pies sobre la tierra, porque yo me voy mucho por tangentes, que yo siento esa atrofia por eso. Yo la siento porque no nos relacionamos bien. Me viene a la mente, maestra, que yo tengo un amigo del que también ya hablé en un podcast anterior,
que se llama Mauro, y yo espero tenerlo en un episodio, pero sus apellidos son Yohcom Ajú. Yo recuerdo, y eso lo voy a platicar con él cuando hablemos en el episodio, él es de la etnia, no sé si se dice de la población, Sutujil. Sí, Sutujil. Sí, ellos son de San Pedro de la Laguna, y yo recuerdo que lo primero que pasó fue que yo le dije, Mauro, vos porque siendo pues de una población indígena, no buscas un medio, porque él es escultor, de esos apoyos que hay a la gente indígena y todo para poder trabajar tu escultura y todo, porque tiene esa crisis de que primero estudió una carrera que era la que no exactamente le apasionaba y le gustaba, precisamente para tener cabal como un soporte y todo, pero en realidad él lo que quería era ser escultor y ser artista, y ahorita ya estando viejo pues está dedicándose más a ello. Y se enojó conmigo. Y me decía otro amigo de un estrato completamente diferente y de un entorno completamente diferente que estudió en España su maestría, es que sos un, ¿cómo se dice? Cuando uno no se guarda las cosas como... ay, se me fue la palabra, pero así como... ¿Imprudente? Esa fue la palabra. Sos un imprudente, me decía yo, pero ¿por qué? Si aquel es Sutujil, o sea, yo no veo ningún problema con decirle que busque apoyos a gente indígena que hay, porque lo hay. Creo yo que me hizo caso, porque luego vi que empezó, ya se fue a Honduras, ya vi que se fue a México, creo que se fue a Costa Rica, a Nicaragua, ha andado por Guatemala y todo, y he visto que hay ahí unas como asociaciones o no sé, de indígenas que son las que lo han promovido. Luego más adelante, pues la cosa cambió, porque yo no sabía que los apellidos eran, yo sabía que él era Yohcom, pero no sabía el otro apellido, y cuando me dijo que era Yohcom Ajú, yo, Mauro, vos no te llamás Mauro, vos te llamás Yohcom Ajú. ¿Qué identidad más chilera, le digo, la que tienen tus apellidos, ¿va? Desde mi percepción, eso está lindísimo, le digo, ahí vos deberías de firmar como Yohcom Ajú. Excelente, me encanta, le digo, al final ya limó un poco las asperezas con, digamos, mi percepción de él, creo que esa es la idea, ¿va? Y el otro día estábamos hablando y yo le dije, mira, Mauro, San Pedro, las pelotas, ¿no? O sea, eso se lo pusieron después. ¿Cómo se llama según tus ancestros? Y yo recuerdo que lo primero que me dijo fue, el lago no se llama Atitlán, se llama Atitya, no sé si lo estoy pronunciando bien, no sé si es exactamente así, pero la idea era la abuela agua, ¿verdad? Y San Pedro era algo así como Tsununya, porque era como el pajarito de agua, como el colibrí de agua, una cosa algo así. Yo, mira, le digo, a mí desde el compositor, que no soy, porque tengo mi faceta de compositor, pero la tengo estancada por ahí, en pausa, esos son recursos grandísimos para poder construir, pues material, pues para poder expresarme, ¿no? Entonces, bueno, no sé, otra vez ya me volví a ir, la idea es dentro de esta atrofia, yo creo que es eso, sí. Incluso no llegar a aceptarse a sí mismo. Bueno, es que ahí hay un componente fuerte de racismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer esa situación. Yo diría, vivimos en una atrofia cultural, tenemos una atrofia cultural. Si tú lo quieres poner desde la perspectiva que lo hiciste, dejémoslo en ese lado, pero también lo podríamos poner en otra y decir, no, las culturas no están atrofiadas, las culturas están allí y se están manifestando de la manera que les es posible, sobreviviendo a costa de tantas situaciones. Por ejemplo, la imposición del idioma que ha tenido y la permanencia del idioma, de los idiomas mayas en Guatemala, claro. Eso no es ninguna atrofia, no, de ninguna manera. Eso es una resiliencia y una resistencia increíble de 500 años. Y dice, ay, entonces, ¿por qué no cantan en Cachiquel? ¿Por qué no cantan? Claro, hay cantantes, hay autores, sí, ¿verdad?, sí, que se dan a conocer con una dificultad increíble. Recordemos cuál es la lengua franca de Guatemala, el español. ¿Cuál es la lengua de prestigio? El español. Veamos las grandes manifestaciones de racismo. Dicen, es que a las personas les da vergüenza decir sus apellidos. Si alguien es de un apellido maya y luego un apellido ladino, abrevian el maya y el otro, dice, les da vergüenza. Caramba,
es que no podemos inculpar solo al otro. Tenemos que reconocer que esta persona al llegar a la escuela ha sido víctima de burlas, de malas pronunciaciones, de cantidad de situaciones que han hecho casi como una búsqueda de crear una coraza protectora, ¿verdad? Para poder evitar ser agredidos. Claro. A veces ha habido una gran agresión. Entonces, cuando yo pienso que tú nos dices atrofia cultural, lo jugaría de varias maneras. Claro. Sí, en el sentido de, bueno, no nos dejan desarrollarnos, pero también yo diría, por otra parte, no. La cultura también, las culturas florecen naturalmente. Claro. Tal vez de lo que se puede hablar es que en algunas ocasiones no están los incentivos, las puertas abiertas o las posibilidades. Es decir, nosotros quisiéramos que hubiera una red de radiodifusoras que transmitieran en todos los idiomas, pero ha sido difícil para las comunidades lograr crear sus propias radios comunitarias. Claro. Ha habido épocas históricas, aunque en las que las radios comunitarias eran vistas como guerrilleras, como con fines políticos y no solo como expresiones populares. Entonces, creo que un poquitito más complejo el entramado claro. que decir. Y por eso yo lo que pensaría es cómo lograr nosotros ese avance, ¿verdad? De todos estos aspectos. Yo he pensado siempre que es dando oportunidades, pero las oportunidades también tienen que ser diversas y distintas. Por ejemplo, no es la misma oportunidad la que necesita un sordo que la oportunidad que necesita alguien que escucha. Y cuando nosotros trabajamos un coro, yo diría, empecemos con que canten, con que abran la boca y se sientan felices estando ahí. Claro. Poquito a poco ya procuramos de ese cantar como salga a que cante dentro de una afinación básica y sin dañarse su garganta y respirando mejor. Y luego ya procuramos que vaya cantando y que vaya escuchando a otra voz que le responde y vamos como buscando distintas posibilidades, pero sin imponer también, sin decir el bel canto va a ser el ideal de todos nosotros, porque si nosotros escuchamos el canto garífuna, tiene una maravilla de la entonación, una emisión nasalizada muy diferente de la emisión desde un bel canto. Claro, claro. Pero al decir, este es el bel canto, o sea, el canto bello, si yo digo que este es el bel canto, ¿el otro qué es? ¿El feo? Porque si este es el bello, entonces, mira, a este le pusieron así, y nos lo plantearon como el prototipo y el estereotipo de la belleza. Sin embargo, está este canto que también es hermoso, y está esta otra forma de emitir la voz, y estoy poniendo la voz, pero vale para, esta es una forma de aproximarme a la marimba, pero esta es otra manera también, y esta es una forma de aproximarme a la guitarra, y hay una guitarra rockera, y hay una guitarra acústica, y hay una guitarra que me lleva a los ritmos mestizos de toda América Latina, pero hay otra guitarra que no va con lo mestizo, va con lo académico. Entonces, esa posibilidad de acercarnos a todos estos ámbitos culturales me hace a mí decir, caramba, esto es realmente un jardín cultural que a lo que le falta es regarlo más, sembrarle más plantitas, regarlo, dejar que crezcan, podarlo cuando sea necesario y sencillamente ayudar a que siga floreciendo. Pero el germen de todo esto, ahí están. O sea, hay una gran cantidad de elementos que están, algunos a nivel germinal y otros están desarrollados, solo que no tienen esa difusión, no tienen esa posibilidad ni siquiera de que nosotros los escuchemos, ¿verdad? Sí, que los conozcamos. Sí, ni siquiera, o sea, tal es nuestro nivel
que desconocemos. Y hay una frase que dice, se ama lo que se conoce. Claro. Entonces, si yo desconozco algo y de repente está a 25 kilómetros de mi casa, pero yo en lugar de caminar hacia la derecha, siempre camino hacia la izquierda, resulta que termino dándole la espalda a algo que puede ser maravilloso y que el día que lo llegue a conocer puede que me cautive si logro despojarme de una especie de estereotipos que me pudo haber impuesto tanto las redes sociales como los medios de difusión, como el propio sistema educativo. Claro. Pero es una superposición cultural que me hace discriminar otras posiciones culturales. Llegar a esta interculturalidad es mucho más que decir, allá está aquella cultura que no me gusta, que me cae mal, porque decimos, uy, cómo son de raros, uy, cómo son de aquí. Claro, porque no se les conoce. Exacto, también. porque es favorecer ese intercambio realmente, pero para que el intercambio se dé, tiene que ser en igualdad de condiciones, tiene que ser en equidad, porque si yo llego, vos, enséñame ahí tu cultura. Ah, sí, vos, está bonita. Sí, te la acepto. Ya estoy partiendo desde una posición de superioridad. Lograr esa equidad cultural es uno de los grandes retos para superar, ahora tomemos el término, de este elemento que nos atrofia, ¿verdad? Para generar un desarrollo más que pudiéramos estar esperando, ¿verdad? Sí, es que, ¿sabe qué pasa, maestra? Que yo siento, pues principalmente hablando de esto de los círculos, el mío es el de la capital, ¿no? Claro, en la sí. ciudad de Guatemala. Las dinámicas de la gente del día a día nunca incluyen cuestiones culturales. O sea, si llega fin de semana, llega viernes y yo quiero salir con mis amigos, porque eso también lo hablaba en un episodio anterior. Uno de los conceptos que a mí me gustó un montón de Colombia es el del parche. El parche es juntarse a hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita, que es platicar con los amigos, ¿verdad? Pero no gira en torno al consumismo. Nosotros lo buscamos. Le decía yo a unos amigos cuando regresé de Colombia, nosotros lo buscamos, pero no lo tenemos claro. Porque tengo un amigo que tiene bien, hombre, venite a platicar, hombre, aquí nos echamos un cafecito. O muchacha, ¿por qué no vamos a comer a tal lado? Todo? Pero entonces el de nosotros se empieza a girar tiene que haber algo que consumamos para poder pasárnosla bien, y no podemos solamente sentarnos en un parque a ver, mirar gente pasar a platicar, cosa que tal vez sí hacíamos de adolescentes, ¿va? O de niños, pero que de adultos ya no se hacen, y sobre todo porque ¿en qué parques va para empezar? No Bueno. tenemos parques en Guatemala, y hablar del Parque Central es pensar en me voy a ir a exponer a que me asalten, a que me roben, a que me llegue alguien a pedir, a ver a alguien bolo por ahí tirado, a ver, yo qué sé, a muchas circunstancias que son propias, claro, de la situación económica del país. Entonces nuestra interacción gira alrededor de vamos a comer. Y tengo amigos que tienen restaurantes y me dicen, mira, los restaurantes es el negocio que más se abre y se cierra aquí en Guatemala, ¿va? Entonces, o mucha juntémonos para ir al cine y vamos a ver la última que salió de Los Vengadores, ¿va? O algo por el estilo. Entonces, eso me parece a mí que es una atrofia, porque no buscamos compartir momentos o sea, buscamos compartirlos, pero no tenemos esa dinámica al final para lograrlo. Y todo gira en torno a tenemos que consumir algo para poder... ¿Cómo nos ha condicionado el mercado, verdad? ¿Cómo nos ha condicionado? ¿Cómo nos ha condicionado y cómo le hemos hecho caso? ¿Cómo hemos caído en ello? Sí. Qué interesante. Las cosas tendrían que ser lo que nosotros queremos que sean. Lo primero, pienso yo, que sería aprender a descondicionarnos nosotros mismos y pensar que qué bonito puede ser este momento, Harold, que estemos aquí a la par de una librerita, en una silla, en un sillón, y no necesariamente, como tú dices, consumiendo algo. Pero estamos nosotros ahora buscando construir otra manera de recuperar, primero, estos espacios humanos,
un espacio en donde podamos decir, Harold, qué lindo hablar. Sí. Y no solo pasar, siéntate tú ahí, yo estoy ahí, ¿qué estás haciendo? Viendo mi celular, no me interrumpan. Ajá. Primero, recuperar esta parte humana que es platicar, conversar. Luego, recuperar los espacios públicos. Tenemos nosotros que volver a salir. Tenemos que tener la posibilidad de caminar 3 cuadras, platicando, conversando, observando los árboles. La ciudad de Guatemala es una de las ciudades más verdes que todavía hay. Estaba leyendo ese comentario. Es una ciudad verde. Y si tú te das cuenta, va uno, ¿verdad? He estado en algunos países, no los voy a nombrar para que no se sientan mal esos países, pero he estado en unos países que son áridos. Claro. Y al estar y ver que las montañas son de roca, digo, no, en Guatemala las montañas son verdes, de ahí nuestro nombre de país de verdes bosques, claro. Pero vamos por muchas calles y están los árboles verdes y hay épocas, te has dado cuenta, para Semana Santa, donde tenemos todo moradito y hay épocas de árboles amarillos y ahora tenemos Pascuas y hay épocas así y no lo vemos. No. Vamos preocupados porque voy a llegar tarde, porque voy a tal cosa. Entonces, esta recuperación del lado humano, esta recuperación de los espacios públicos y esta recuperación también tendría que pasar porque las oportunidades son pocas y el artista dice, es que yo no voy a ir a tocar a un parque para que me tiren monedas, porque no, me tienen que pagar. Bueno, ¿y quién te va a pagar? No hay nadie que te contrate, claro. ¿Verdad? Nadie nos contrata. ¿Por qué nadie nos contrata? Porque entonces comenzamos a inculpar a todos. Es que no hay una política municipal que contrate, no hay una política estatal, que también tienen que darse. Entonces nos damos cuenta, para superar esta atrofia, que nosotros tenemos que tomar alguna acción, por sencilla que parezca. Tenemos que invitar a un grupo de guitarristas que esté dispuesto a, por un lado, gestionar una ley. Dice, yo quiero tocar la guitarra, yo no quiero gestionar. Mira, dice, es que en ese país hay una ley que protege a los músicos. Ajá. No brotó de la nada. De la nada, claro. Tiene que haber un grupo que se junte y alguien que comience a decir, busquemos la ley, pero yo no soy abogado, busquemos a alguien que nos asesore. O sea, tenemos que hacer una movilización mayor. Luego, es que no tienes un parque a dónde ir. Vayamos, encontremos un parque. Y encontremos... Sí, hay espacios, porque esto sí lo pensaba, sí. Entonces, hay espacios para construirlos, que luego y hasta son de las municipalidades y todo, pero que posiblemente se necesita, claro, esa gestión y con el perdón que le interrumpa, maestra, pero es que aquí en Guatemala meterse a política y a leyes y a eso está mal visto. Aquí es una ofensa decirle, si ser diputado es malo. ¿Es malo? Es malísimo. Ser ministro, peor todavía. O sea, de involucrarse en política es una de las cosas que a mí me ha pasado, es que hasta el día de hoy yo nunca me he involucrado con el Ministerio de Cultura y Deportes, con ninguna de sus dependencias, porque desde mi punto de vista voy a entrar a una dinámica de corrupción donde no solo no se me va a dejar actuar, sino que encima se me va a manchar. Eso es un dicho típico del guatemalteco, y es voy a manchar mi nombre, ¿va? Y ahí está un poquito alguien que percibía yo así, que también espero tenerlo en un próximo episodio, Lester, ¿verdad? Lester Godínez, yo en algún momento lo vi como qué bonito, que no sé qué, y tengo que aceptar que cometí el pecado que cuando supe que se metió en cosas de política y todo, uno lo mira como, no, esto no, porque uno sabe que la dinámica es difícil. Ahora, lo que hablábamos con David de Ganarias en un episodio anterior, le decía yo, es que el problema es que también miramos como el otro y yo, y somos el mismo. No es los ricos y los pobres, somos la misma gente. Las condiciones no hacen que seamos diferentes, es nuestra mente la que hace que seamos diferentes. Puede ser que las condiciones, claro, condicionen, valga las circunstancias, llamémosle, los entornos condicionen a esta mente,
pero somos lo mismo al final, ¿no? Y los políticos somos los guatemaltecos. Es muestra, así como los artistas, que lo hablábamos también con Omar, son el resultado de las sociedades y cómo están, ¿verdad? Así los políticos también son los resultados de la sociedad y cómo están. Eso de que del gobierno del 2015 que salió para la cárcel, entre otro gobierno que también debería haber salido para la cárcel, y luego entre otro gobierno que también debería haber salido para la cárcel, y ahora está este gobierno que mucha gente dice que debería de salir también. O sea, es porque tenemos una cultura también de corrupción. Tenemos que verlo en las pequeñas cosas, y le voy a poner un ejemplo bien práctico, maestra, ya que nos metimos a esto. Yo tuve a unos alumnos aquí en Guatemala de la embajada gringa, y a mi mamá, a mí se me ocurrió, yo no tengo intención de viajar a Estados Unidos y mucho menos de quedarme, pero claro, como músico y como pues me gustaría tocar en todos los lados que sean posibles, y de repente se me ocurrió, ¿qué pasa si yo tengo visa y voy allá a ver como qué opciones hay? Tal vez como turista, pero ver qué opciones hay para trabajar y para tocar en algunos lados, o incluso el estudiar, porque sí hay un movimiento muy grande en Nueva York de guitarra clásica y todo. Entonces agarré a uno de estos alumnos, al papá, y mi mamá me dijo, es que yo tengo una amiga de no sé qué. Volvamos. Yo sí acepto que descubrí la corrupción en mí. Por eso, porque me dice... ¿Ya estamos grabando? Sí. Sí, pero cortan ahí esto. No, tenga pena, igual está. Me dice mi mamá, yo tengo una amiga a la que ella dio su pasaporte y le devolvieron la visa americana porque pues como es conocida, y yo tantos años de darle clases a este pato, pues vamos a preguntarle si puede funcionar así al papá de este niño. O a yo, mire, fulanito, le digo, yo no quiero viajar ahorita, pero pues sí me gustaría sacar mi visa para ver si visito algún día Estados Unidos. Y sí, yo te puedo ayudar, me dice. Yo, ya la hice, qué bien, ¿va? Sí, me dice, yo muy bien, o sea, usted me dice que cuando vayas a hacer la cita, me avisas y yo te digo que tenés más o menos que decir cuando llegues a la entrevista. Me dice, yo como, ok, va, pero encima está la parte económica, son como 1,500 quetzales los que se invierten para poder solicitarla, y si a uno se la rechazan, pierde uno. Y yo creo que más que la parte económica es un golpe un poco moral, a que le digan a uno que uno no puede entrar de visitante a un país o a determinado país, ¿no? Entonces empecé como con mi sugerencia de no, o sea, yo creo que tal vez podría haber otra forma en la que me podría ayudar, que no sé qué, hasta que de repente descubrí que él no me estaba entendiendo. Hasta que de repente fue así como no, o sea, y literalmente creo que le dije no a una amiga de mi mamá. Pues le dieron no, me dijo, él entendió lo que yo estaba proponiendo tras un momento de plática y de sugerencias y esto, que yo le estaba proponiendo eso, y me dijo como, no, eso, mira, primero me dijo, yo no trabajo en el departamento. Segundo, si yo trabajara en el departamento y tú llegas a la entrevista y te toca conmigo, yo tengo la obligación de mandarte con otra persona porque yo te conozco. Y ahí fue donde yo descubrí, pues sí es cierto, o sea, la corrupción es parte de nosotros, pero yo estaba tratando de hacer algo que, si no me equivoco, se llama tráfico de influencias, ¿no? Que era tratar de que me hicieran el favor de conseguirme la visa como por tenerla segura, o como para no pasar por por ese momento malo, digamos, de que me la rechazaran o yo qué sé. Entonces, hasta que caí en cuenta que él no me había entendido y que en su mente no estaba esa dinámica de, sí, o sea, yo tengo un amigo que te puede ayudar y que nos saltamos las cosas y no pasa nada. Entonces, sí me quedé como, es parte de nosotros, de nuestra dinámica social, y la parte más difícil es que logremos verla, porque no nos equivocamos. En muchas situaciones el tráfico horrible que vivimos es una prueba de ello. Recuerdo que el año pasado, más o menos como alrededor de febrero, marzo, iba yo en la moto bajando por enfrente de Multimédica, y un muchacho
quiso pegar el timonazo para mi carril, pero cuando me vio se regresó. Entonces yo iba en moto, entonces como yo iba por alcanzarlo, cuando lo alcancé, yo como, hay que manejar tranquilo, eso fue lo que le dije. Y el tipo empezó a pegarme el carro, y yo como, o sea, nada te costaba decir, disculpa, no te vi, que yo le hubiera dicho, no te preocupes, ya me di cuenta. Pero como él pegó el timonazo para querer meterse, pero en esa misma me vio y se regresó, entonces yo pasé y como, hay que manejar tranquilo, no lo maltraté, no se lo dije de mala forma, pero no nos equivocamos y entonces se enojó y me empezó a pegar el carro, y entonces ahí es donde se enoja uno porque están poniendo en riesgo la vida de uno por no aceptar solamente me equivoqué, disculpa, no te vi y no pasa nada. Claro. Entonces ese es el tipo de atrofia a la que yo me refiero. Y que sé que tiene que ver con todo, pues con la dinámica de todo. Está por venir a Guatemala un amigo que vive en Alicante, en España, y yo hablaba con él sobre este proyecto y le decía yo, mira, y el tráfico, le decía yo, el problema que tuve con abrir una academia, perder un montón de plata y darme cuenta de muchos de los conflictos que tiene el país que no me permitieron sacar adelante un proyecto que lo que intentaba era que tuviéramos un entorno más musical, ¿verdad? Que el lugar donde lo abrí tuviera presentaciones de niños cantando ahorita para Navidad, ¿verdad? Presentaciones para el Día de la Madre, para que los niños se volvieran más extrovertidos, porque no lo hacen, ¿verdad? O sea, nosotros somos una cultura sumisa en comparación sobre todo con los demás latinoamericanos, digo yo, y necesitamos de estas dinámicas para salir adelante. Y aquel me decía, uno de los problemas más grandes es ese que decís el tráfico, me dice, y no tenés idea lo diferente que es vivir en un país en el que se puedes mover tranquilamente, en transporte público, porque eso crea una dinámica completamente distinta. Yo no lo entendí porque obviamente necesitamos profundizar más en la plática, pero aquel me dijo, es que la gente hasta dejaría de preocuparse de la vida de los demás a la hora de tener una dinámica que le permita movilizarse a hacer diferentes cosas, pero como no la tenemos una crisis social hasta de eso, pues la gente es metiche, decimos aquí, y que tiene que ver indirectamente con el tráfico y con la forma en la que nos movemos. Y yo, qué interesante, tengo pendiente platicar con aquel, viene en un par de semanas y nos vamos a juntar a hacer un episodio porque él se dedica a la música, a la composición, y pues se fue a vivir a España, pero me parece que es eso, es como todas esas interconexiones que hay entre la dinámica social que llevan a que estemos en una crisis en la que no aceptamos y tenemos muchos mecanismos de defensa. Anduve hace poco en el Arlac en Ciudad de México y la movilidad en Ciudad de México es magnífica en comparación a Guatemala. No digo que sea perfecta, no anduve en horas pico, pero llegué a salir de la UNAM o de cerca de la UNAM a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, y todavía había transporte público para que yo me movilizara hacia el Airbnb donde me estaba quedando, y eso me pareció muy interesante porque aquí en Guatemala no existe. Entonces vengo acá a Guatemala y le digo a unos amigos, no muchachos, o sea, está increíble, el tráfico de México es horrible, y yo, no, de hecho no, vos no tenés idea, y yo como, o sea, pues que acabo de andar ahí, ¿cómo me estás diciendo que no tengo idea? Y me moví mucho, o sea, siempre, de hecho, en tráfico, en transporte público, y llegó a darse la situación esta de, el último día quería ir a desayunar y tenía que recorrer 16 kilómetros para el restaurante que me llamó la atención. Me subo con el del Uber y el del Uber me dice, mire muchacho, fíjese que hay mucho tráfico porque hay una carrera y está cerrada la ciudad, tienen una maratón, entonces nos vamos a tardar. Nos hicimos 25 minutos para recorrer 16 kilómetros. Y en Guatemala eso hubieran sido 3 horas. No está igual, tienen muchas mejores cosas, pues como, no digo que sea perfecto, insisto, pero el guatemalteco tiene por ahí su mecanismo de defensa de no, a mí me han contado que el tráfico de Bogotá no se mueve para ningún lado. Me acabo de hacer 10 minutos en recorrer 100 metros. Ahorita, literalmente, en recorrer 100 metros nos hicimos 10 minutos. ¿No? Entonces, claro, no puedo dejar el carro a media calle, tengo que llegar y traíamos cosas, pero
Pero creo que por ahí es donde va la cosa, ¿va? Y la necesidad también de esta educación independiente de si es musical o si es bueno, nos saltamos, ¿va? La corrupción al final decíamos. Maestra, usted estuvo en el Ministerio de Cultura y Deportes y yo recuerdo que hablamos el 23 de octubre y usted me propuso un proyecto, no directamente a mí, pero me lo puso sobre la mesa como esto es lo que quiero yo hacer, y a mí me llamó muchísimo la atención porque me pareció que era una semilla muy interesante, digamos, para el desarrollo, pero luego me enteré que aproximadamente 2 semanas después de que hablamos, usted presentó su renuncia. ¿Quiere ampliarnos un poquito por qué?